Nuestra propuesta para tratar de abordar el tema de la literatura hispanoamericana en el aula va a consistir en escoger un único concepto con el que podamos simplificar el temario, pero al mismo tiempo ofrecer una visión amplia, una visión de conjunto. Por ello, creemos que la mejor opción es el concepto de realismo mágico. No solo porque nos va a permitir explicar el propio boom de la literatura hispanoamericana, sino porque nos ofrece un tipo de literatura que puede ser muy atractiva para un público juvenil, un público adolescente como es el nuestro. También nos parece muy interesante abordar el concepto de realismo mágico a partir de la noción teórica de transferencia cultural o concepto viajero, de forma que vamos a llevar el concepto de realismo mágico a nuestras aulas a partir de su relación con la literatura gallega. Esto es, como un concepto que nace y tiene su origen, su apogeo en la literatura hispanoamericana, acaba siendo recibido por otro sistema literario, en este caso concreto el del gallego. De hecho, deberíamos acompañar nuestra explicación con el hecho de que nuestra propia tradición cultural, sobre todo en una cultura de corte popular, tiene mucho que ver con lo sobrenatural, con lo mágico, lo místico, y ese sustrato cultural, ese caldo de cultivo ha sido muy próspero para que se diese un buen asentamiento del concepto de realismo mágico en la literatura gallega. Por eso, nuestra primera propuesta consistirá en llevar a las aulas, para hacer una lectura conjunta, una novela gráfica del dibujante y escritor Miguel Anxo Prado, titulada Ardalén, con la que trataremos de abordar el concepto de realismo mágico y las relaciones entre realismo mágico gallego y realismo mágico hispanoamericano. El hecho de que este texto sea una novela gráfica no solo nos va a hacer más asequible el texto, va a facilitar su lectura, sino que además lo va a hacer más atractivo para el alumnado, porque no podemos ignorar que el cómic está cuajando fuerte entre el público más adolescente y que es un género por el que tienden a sentir predilección y que paradójicamente es un género que casi no encuentra su lugar en el currículo educativo y que tiene muy poco peso en las aulas de literatura. Para nuestro caso concreto, el hecho de que el texto vaya acompañado de imágenes es un muy buen soporte para ayudarnos a explicar este concepto y facilitar su entendimiento entre el alumnado, por parte del alumnado. Además, también nos va a servir para introducir la figura de Miguel Anxo Prado en las clases. Muy probablemente, cuando hablemos de Miguel Anxo Prado, no va a despertar en nuestros alumnos un sentimiento de nostalgia y no lo evocarán como el mítico dibujante del Xabarín, porque muy probablemente el tipo de alumnado, las generaciones de alumnado que nos vamos a encontrar en las aulas ya no son xeración Xabarín, pero aún así Miguel Anxo Prado es una de las figuras más relevantes dentro del cómic gallego y nos parece una buena ocasión para introducir su figura en el aula. Y además, Ardalén es un texto que le supuso a su dibujante y escritor conseguir el Premio Nacional de Cómic en el año 2012, un logro no menor y que está bien que compartamos con nuestros alumnos. Además, nos hace ver que el material que le estamos proporcionando es un material con un cierto reconocimiento público
y con una extensión más allá de los marcos del territorio gallego. Es más, contamos con las dos versiones, en gallego y en español, lo que bueno, es una gran ventaja y nos permite bueno, el acceso al texto en las dos lenguas. Por lo tanto, este texto nos va a permitir no solo establecer un primer contacto con el concepto de realismo mágico, sino ya abordar de pleno la relación del realismo mágico hispanoamericano con el tratamiento de ese mismo concepto en el marco de la literatura gallega. Y ya para terminar con esta primera parte de la propuesta, también cabe mencionar el hecho de que este tratamiento concreto a partir de la transferencia nos va a permitir introducir lo anecdótico y esto va a conseguir pues, suscitar desde un primer momento el interés de nuestras alumnas y captar un poco su atención, porque aunque normalmente lo anecdótico es superfluo y poco relevante, es curiosamente lo que mejor retienen y este tipo de curiosidades son lo que más llama su atención. Por lo tanto, podremos empezar explicándoles el realismo mágico a través de la propia figura de Gabriel García Márquez, que es su máximo exponente, y podremos también, a través de la propia figura de García Márquez, relacionarlo con la transferencia cultural y la relación con el sistema literario gallego. La anécdota es que la abuela de García Márquez era gallega y él mismo dejó por escrito en varios artículos, entrevistas, etcétera, que había bebido mucho de las historias que le había contado su abuela en su infancia para el desarrollo de su propia técnica del realismo mágico, y su abuela, sin duda, había bebido de toda esa tradición cultural, folclórica, en muchas ocasiones, de su Galicia natal. Por lo tanto, puede ser interesante incluso llegar a plantearles el concepto de realismo mágico no tanto como un concepto viajero, sino como un concepto boomerang. Y bueno, esta sería la primera propuesta, la primera toma de contacto, y a continuación mi compañera Lucía os explicará lo que resta de nuestra propuesta para tratar el tema de la literatura hispanoamericana en el aula. La explicación que ha dado mi compañera Laura de cómo abordaremos precisamente ese concepto del realismo mágico en nuestras aulas, creemos que es necesario, tal y como hablamos en su día en la presentación que hicimos en clase, la importancia de introducir lecturas y dar textos explicativos, o sea, ejemplificativos al alumnado, a través de los cuales ellos puedan ilustrar las propias características del movimiento estudiado. Nos parece además muy interesante llevar textos del realismo mágico a nuestro alumnado, porque por norma general la literatura hispanoamericana suele ser un tema que a ellos les interesa mucho, y se trata de una forma muy superficial, porque es justamente al final del curso y realmente queda cogido por pinzas y no se llega a profundizar. Pero las lecturas obligatorias que se suelen poner sobre literatura hispanoamericana o los textos que se suelen llevar tratan unos temas que al alumnado le parecen interesantes y precisamente a través de esto podemos engancharlos a la literatura. El ejercicio propuesto después de esa introducción al concepto de realismo mágico será la lectura en clase de diversos textos, tanto de literatura gallega como de literatura hispanoamericana, para, entre todos y a través de una pequeña lluvia de ideas y un debate que haremos de forma general, será extraer qué características encontramos en común tanto en los textos gallegos como en los textos hispanoamericanos. Para hablar del realismo mágico, ¿qué textos vamos a emplear? Bueno, pues hemos seleccionado dos obras
de las que extraeremos fragmentos, los más representativos, en los que el movimiento del realismo mágico sea más apreciable, que serán O Lápis do Carpinteiro, de Manuel Rivas, seguramente conocido por todos, y Merlín e familia, de Álvaro Cunqueiro. Esos serán los textos que seleccionemos para ejemplificar el realismo mágico. Por otra parte, cuando leamos textos de literatura hispanoamericana, seleccionaremos dos autores. No podría faltar Gabriel García Márquez, ya anunciado anteriormente con esa anécdota que contaba Laura, con su libro 100 años de soledad, del que extraeremos nuevamente fragmentos que consideremos relevantes y más ejemplificativos para ese concepto del realismo mágico. Y por otra parte, también Alejo Carpentier, del que escogimos la obra El reino de este mundo, también un poco precursor. Digamos que Alejo Carpentier junto con Miguel Ángel Asturias pueden definirse como esos autores padres de lo que luego será el realismo mágico, y nos parece también interesante ver esos inicios y cómo se representa y qué características extraemos del realismo mágico en este libro El reino de este mundo. Bien, pues como bien estamos anunciando, la idea para esa sesión será la lectura de textos y una puesta en común. Estamos al final de curso, es el último tema que se trata, la literatura hispanoamericana. No queremos ser pesados ni agobiar a nuestro estudiantado, a nuestro alumnado, precisamente con este tema de literatura. Lo que queremos es hacer la inversa, el efecto contrario, dar unas pinceladas básicas que a ellos los deje un poco prendidos, un poco enganchados, un poco expectantes, y que culmine incluso con la lectura voluntaria o la lectura individual de estos alumnos pues en alguna de estas novelas. Haremos un debate en clase y la idea será sacar características de un texto y de otro y ponerlos en común. ¿Qué encontramos en común en el realismo mágico gallego y el realismo mágico hispanoamericano? Nos parece especialmente interesante esta actividad porque creemos que podremos participar, hablando desde como un departamento de lengua castellana, lo interesante que sería poder colaborar y pedir ayuda con el departamento de lengua gallega y tratar el realismo mágico desde las dos asignaturas, lengua y lengua, como pues un único concepto, que es en lo que en realidad es, y creemos que esta actividad pues que podría abarcar más puntos de vista y una mayor riqueza si fuese abordada desde las dos asignaturas. De ahí la importancia de la colaboración entre departamentos. Por otra parte, ya para finalizar en esta lista de tareas que queremos proponer para estudiar el tema de literatura hispanoamericana, queremos acabar la sesión, queremos acabar estas explicaciones con la visualización de la película Krevensky. ¿Por qué escogimos una película? Como ya apuntamos anteriormente en su día, creemos que es importante de alguna forma enganchar a los chicos pues con las TICs, y aunque no podremos hablar propiamente de TICs, pues sí que estamos utilizando un soporte audiovisual que pues rompe el esquema típico de una clase en la que habla alumno y profesor, y por eso decidimos traer esta película a las aulas. Además, aprovechando justo lo que, insisto, que es el fin del curso, estarán cansados y ver una película pues puede aliviar ese cansancio. Vale, la película Krevensky está dirigida por Enrique Otero, en ella participan muchos actores gallegos, y precisamente pues lo que habla la película es la historia de dos hermanos apellidados Krevensky, de apellido ruso, que viven en la costa son dos hermanos gallegos que viven en la costa con su vaca Mucha. El problema es que, bueno, ellos viven allí, digamos que viven en un ambiente rodeado por un conflicto bélico y ellos están allí un poco apartados de todo, y la historia empieza, digamos, lo que podemos definir como una road movie, cuando su vaca desaparece y ellos van a la aventura de buscarla. ¿Por qué escogimos Krevensky? ¿Por qué creemos que es una película importante para ejemplificar el realismo mágico? Bien, pues porque la película podría definirse en sí como como un realismo mágico, o sea, combina elementos fantásticos con elementos reales, y vemos la película y nos quedamos un poco en decir, ¿pero qué acabo de ver? Porque realmente mezcla pues elementos que son de la vida cotidiana
con elementos totalmente fantásticos y acontecimientos que no se podrían pasar en la vida real, pero los introduce de una forma que parecen tan reales que realmente pues te quedas un poco sin saber lo que has visto. Entonces creo que la película en sí se puede definir a través del propio concepto de realismo mágico y que es una oportunidad muy buena de que los chicos vean no solo a través de ejemplos de literatura, sino avanzando un poco con los tiempos a través de un medio audiovisual, esas características del realismo mágico, cómo será esa mezcla entre lo real y lo fantástico, y llevado lo fantástico a una dimensión que llega a parecer real. Y nada, en general esta es nuestra propuesta para explicar el realismo mágico y esperemos que os haya gustado.